¿Vos o yo? Vos. Bueno, Ocho. concursos desde nosotros, el equipo que termina siendo la Biblioteca Nacional, en esa época todavía no éramos socios, éramos equipo de arquitectura, producto de la Facultad de Arquitectura. Nos pusimos de acuerdo para hacer ese concurso. Habíamos hecho concursos antes, desde ya. Los concursos es la base de este estudio. Este estudio existe por los concursos públicos, que ya no hay más, públicos y privados, digamos. Y en algún momento nos pusimos con Javier Sánchez Gómez a ver cómo armábamos esto, porque nos interesaba. Era muchísimo más complejo que lo que nosotros creíamos que podíamos responder, los 2 millones de libros, pero no sé por qué nos pareció que podíamos. Mirá que las ideas de arquitectura muchas veces empiezan en conversaciones, en discusiones, se tienen que ver cómo se van a ver con ella, con Javier, con los otros. Es muy, muy conversado. No teníamos dónde hacer el concurso y conseguimos prestados. Yo vivía en la calle Miguelete, estaba casado, tenía mi primer, creo que Paula, que es la primera, y nos prestó alguien fantástico, que no me acuerdo cómo se llama, un piso de abajo. Entonces, en un edificio en Belgrano, ahí armamos una oficina, ¿te acordás? Un estudio con mesas y qué sé yo. Y ahí sí fuimos haciendo el concurso con mucha anticipación. Sí, lo fuimos haciendo. Y gente que se iba sumando también. Sí, gente y se iba. Alguna gente estaba y se iba. Por ejemplo, Tony Díaz, que estaba haciendo la conscripción. Cuando volvía de la conscripción participaba un momento en una conversación, ¿entendés? Y después se iba. Dudy Lebedinsky, ¿te acordás que Dudy tenía una idea fija? Que tuviera sonido la biblioteca. No, ese era alguien que Barbachán. Alguien así, sí. Bueno, le iban agregando. Por ejemplo, se hablaba de esos temas, si ese edificio además podía producir sonido. Cosa bastante especial, ¿no? Era muy, muy fabulado y de mucha idea, ¿entendés? Y después la pregunta que vos nos hacés, si pensábamos que íbamos a ganar o no. No sé si pensábamos si íbamos a ganar o no, pero yo me acuerdo de una anécdota de aquella época. Éramos todos distintos, no solamente como arquitectos, sino seguramente como personas también. Y entonces nos llamamos por teléfono con Franz Bullrich y con Clorindo para preguntarle cosas. ¿Te acordás que en un momento el Stormor, no teníamos información sobre Stormor, y yo llamaba por teléfono? Stormor es el sistema de las bibliotecas. Y los datos nos los daba Clorindo, o nos daba Franz Bullrich, que estaba en otro lado haciendo su concurso. Que el día anterior a la entrega vinieron a ver nuestro concurso. Sí. Era como una cosa. Dijeron, che, queremos verlo, ¿no? Vinieron ellos, ya habían terminado y nosotros nos faltaba muchísimo. Sí. Bueno. Pero vinieron a ver el concurso, sí. Y dijeron que ustedes ¿te acordás que nos dijeron, che, qué loco, qué divertido, no van a sacar nada? Bueno. Hay muchas anécdotas alrededor de esto, pero son significativas. Por ejemplo, nosotros que un perspectivista que se llamaba ¿El del árbol? Sí. Bueno, no sé. El árbol se nos había transformado. El gomero es enorme que hay, no sé si es un gomero. Entonces llamamos a ese perspectivista. Entonces, tratando de manejar el costo de este encuentro, de esta entrega, le ofrecimos parte del premio. Y él dijo, no, si no van a sacar nada. Pero, no aceptó, pero era muy, muy abierta la conversación. Podíamos estar horas hablando del perfil, del sonido, del material, del brillo. Y hoy estaba pensando, estaría bien esa biblioteca. ¿Cómo? Realmente creo que es un proyecto que se podría hacer. Sí, más de estas vistas laterales, ¿entendés? Que íbamos viendo con el ingeniero, cómo el día anterior hacer de nuevo todos los usos. Tirábamos los planos y reventábamos a trabajar para corregir, ¿viste? Un ímpetu feroz. ¿Sabés qué me recuerda de la Biblioteca Nacional? Tengo un recuerdo de un trabajo que hicimos varias personas con muy buen humor,
con buen clima, música, ¿entendés? Era era un pequeño taller. Y horas. Y ahora, bueno, nos dedicábamos muchísimo a eso. Vos volvías de la facultad, ibas ahí, todos íbamos ahí. Yo trabajaba en algún lado de arquitecto para alguien y volvía ahí, ¿entendés? No, muchas horas de trabajo, pero de una discusión tan sana, tan divina. Envidiable de ese momento, ¿no? Te digo, la música era la música de fondo mientras vos estabas discutiendo, dibujando, sí. Probando, porque Era el jazz tradicional, la caída no solamente tenía temas de agua y qué sé yo, sino tenía un tema estético, cómo caía esa cubierta. Pero además fue característico que en esa época que hacíamos muchos concursos, siempre hacemos, pero ahí sacábamos siempre segundo premio, porque aproximábamos una idea interesante, pero el jurado no llegaba a ese riesgo, no tomaba ese riesgo. ¿Te acordás? Era notable, siempre segundo premio. Bueno. Fue tal la sorpresa y la alegría que nos produjo sacar el segundo premio, porque no te olvides que por fuera de los premiados que hay detrás nuestro, se presentó medio mundo este concurso. Todo. Entonces era tal el entusiasmo, no podíamos creer, ¿entendés? Que de golpe habíamos sacado el segundo premio antes de Manolo, Portagaray, detrás de Clorindo, que además yo sabía después por comentarios del jurado que hubo un momento que el propio jurado tuvo un momento indeciso, porque por un lado le atraía la idea nueva, por otro lado pasaba lo que aparece en la crítica, que les parecía una idea que era demasiado nueva o diferente, para decir nueva, ¿no? Atrevida. Y bueno, y si vos me preguntás si lo hablamos o no lo hablamos, ubicate, deberíamos de tener 30 años, qué sé yo. Fue muy entretenido este concurso, porque no solamente nos metimos en el concurso, sino que le pusimos la idea de que los libros tenían que verse. O sea, después de un periodo que termina con la Revolución Libertadora y todo ese tipo de cosas, el tema de los libros era un tema de discusión, ¿entendés? Entonces, como hizo el francés Perrault, puso los libros en un error para mí a la vista. Nosotros pensamos que los libros se tenían que ver y ahí comienza la discusión. Fue un punto fijo que los libros se vieran no desde adentro, que hubiera un espacio que contuviera todo, la lectura, los libros. Y entonces, una vez que alguien, no sé quién fue, no importa, plantea el corte y trata de meter los libros, inclusive hay un dibujo que encontró Otero ahora, viejo mío, de una cosa que tiene como una torre y una pollera, horrible te quiero decir, que podría haber sido tal vez algún motivo de conversación, pero teníamos muy claro eso. Una vez que tenías eso, como idea de espacio, idea de corte, porque los dibujos del interior, que increíblemente algunos se los hice yo ahora no puedo dibujar nada, pero con la lapicera, son de una complejidad enorme, porque están las bandejas donde están los libros, más las bandejas del techo que viene bajando. Tiene una espacialidad complejo fantástica. El espacio, porque la perspectiva no, la perspectiva está bastante clara. Las perspectivas eran elementales, pero significativas. O sea que ahí lo que podés dividir es que nosotros nos pusimos como duros y de gallegos, si querés, en que los libros se tenían que ver desde adentro, formaban parte del espacio, era una posición cultural contra una situación, si querés, más racional, que los libros podrían estar en el sótano, como hizo Cloro, ¿entendés? Y sacarlos del protagonismo. Entonces el protagonismo, en el fondo, ¿cuál es el de Clorindo? El del espacio público que queda debajo de las patas de la biblioteca, porque después el resto son plantas. Creo que eso es una constante, ¿eh? Buscar el protagonismo en la esencia del tema siempre, ¿eh? En otros proyectos que eran los también. libros para nosotros. En ese caso eran los libros, pero otras cosas también aparecen, qué sé yo. En otros proyectos, Claro. siempre buscando Claro. dónde está el tema, ¿entendés? Y ahí hacer pie, hincapié. El nudo del tema. Ahora, si vos lo pensás, posiblemente es mucho más lógico que los libros estén bajo tierra, porque los libros no tienen que tomar luz, no tomaban luz, evidentemente por eso la gran cubierta. La decisión de la gran cubierta
es un poco una decisión arquitectónica, es el lápiz que se mueve con la mano y la cabeza y va envolviendo ese proyecto. Bueno, también es un Y signo muy de identificación fuerte en el lugar. Claro, el árbol, Claro. era algo, la barranca, ¿no? Hicimos Era muchísimo, un símbolo urbano muy fuerte. Pero ¿te acordás, Flora, que teníamos en la pared muchísimas de estas vistas laterales, ¿entendés? Que íbamos viendo con el ingeniero, Nos cómo el día manejar. anterior hacer de nuevo todos los usos. Los tirábamos los planos y reventábamos a trabajar para corregir, ¿viste? Un ímpetu feroz. El edificio era de este modo, o lo que vos me preguntabas de qué nos decidió a tomar estas decisiones. No te olvides que yo empecé esta conversación diciendo que arrancamos con una estructura, con un núcleo, con las bandejas, meter los 2 millones de libros. Eso te fue dando un perfil interior. Y ese perfil teníamos que cubrirlo, porque no era plano, ¿entendés? O sea, era envolvente. Si fuera una cosa plana, vos ponés un techo así, no, tenía que ir envolviéndolo y ir bajando. Y ahí fue saliendo un poco la magia del que para mí la sigue teniendo de ese edificio. Y sobre todo, como dice Flora, durante mucho tiempo se habló de eso porque estaba tan afuera de lo que era la estética de la arquitectura nuestra, no nuestra de nosotros solos, de Buenos Aires. Era una pieza disruptiva, qué sé yo, molestaba. Algo que creo que ha habido una constante, así mirando libros o cosas así, que siempre le dimos un fuerte valor estético a los dibujos. Las plantas o las vistas y demás tienen en sí un valor estético que transmite también el valor de la arquitectura, ¿no? O que lo que a nosotros nos interesa. Pero todavía nosotros decimos qué linda planta, que no es qué lindo edificio, es qué linda planta. Y el perfil trabajábamos con un ingeniero, el ingeniero Danón, sí, que también tenía un grado de fantasía que acompañaba a la nuestra, fantasía sustentada, ¿no? Pero acompañaba a la nuestra y es el que decía cómo sostener ese volumen de ladrillos y cómo hacer la estructura tensada. Por ejemplo, yo después pensando que nosotros no conocíamos todavía a Kenzo Tange. Bueno, no te olvidas que hubo una carta equivocada de Felito Iglesias diciendo que nosotros nos habíamos inspirado, para decirlo elegantemente, en un proyecto de Kenzo Tange. Y yo busqué documentación y ese proyecto de Kenzo Tange aparecía como 5, porque esto duró mucho, toda la causó revuelo. Como 3 o 4 años. Nuestra propuesta causó revuelo. Sí, causó revuelo. Y, por ejemplo, yo tenía que dar Historia 3 después de haber entregado a la biblioteca, después del premio. Y el profesor me preguntó sobre cómo encajaba en la historia de la arquitectura ese proyecto. Te puso en apuros. Te puso en apuros. No sé, le dije yo. No, pero realmente era Felito Iglesias también. Sí. Pero no, enseguida él manejó el tema muy bien, no me presionó con eso. Pero era insólito para nosotros, ¿no? Además, recién volvíamos a discutir, ahí son 2 cuerpos, la biblioteca y la hemeroteca, que fue por una razón arquitectónica, la separación, para generar entre los dos una tensión y un lugar de una plaza, ¿no? ¿Qué mirábamos? Si es que mirábamos algo de los otros trabajos, si había algún trabajo que exponía los libros, ¿entendés? Porque para nosotros ese era el desafío, mostrar los libros. Que posiblemente, alguna vez yo por lo menos lo he hablado con Clorindo, que él se reía. A él lo que era importante en aquel momento era no solamente hundir los libros, digamos, sino recuperar el verde, el cero, la plaza, el espacio público, que en la práctica yo digo que el espacio público de la biblioteca no se usa. Espacio público, que los arquitectos disponemos del espacio público en la memoria, en las perspectivas, hay que hacer que se use, no se usa. No sé si se hubiera usado la plaza que armamos entre esos 2 edificios, que ahora
no estás pensando en el otro ni en los concursos, estás pensando, entraste como en una relación con ese, como si entras en relación con un cuadro, entraste en una relación con esa imagen arquitectónica y querés ir viendo cómo se resuelve con una buena planta, con una relación con el medio, ¿entendés? La Biblioteca Nacional es un laboratorio infernal. Ahora que la pienso, está muy bien la Biblioteca Nacional nuestra, está bien que era complicada, pero el hecho que vos subas y entres a las salas y a todo caminando, sin ascensores para el movimiento masivo del público, me dirán lo que quieran, pero es bueno, ¿entendés? Para una biblioteca pública, el hecho que vos entres y te acomodes y puedas usar ese lugar sin depender de los medios de elevación. A mí me parece que ese era un acierto. Imposible si vos no metías todo en una sola imagen, una sola idea. Un tema constante para nosotros es casi renacentista, la proporción. La proporción. Nos fijamos muchísimo en la proporción de la torre, de que si tiene que tener un tajo acá para cambiar la proporción. Digamos, es de formación básica, difícil de explicar, dificilísimo. No, de hecho, yo te acordás que hice después, ahora, con las máquinas, usando los mismos datos de aquella biblioteca, hicimos una estructura y con muy pocas diferencias de los arcos, es una cosa absolutamente posible, que era uno de los temas que al jurado lo asustaba muchísimo. Posiblemente en esa época hubiera sido más complicado. Hoy en día con la computadora sale enseguida, ¿entendés? Y es interesante porque con la computadora no salió exactamente igual la caída del techo, que fue todo un tema, la caída, ¿te acordás? Sí, la caída del techo. Pero sale muy parecido. Y si además permite, en términos vulgares, mulear, forzar el dibujo para que parezca, y es una forma de ayudarte. La máquina es infernal, te dice con toda dureza lo que es. En cambio, esto de fantasear con la mano alzada es más conducente a la creatividad, me parece. Oh, estoy de acuerdo, por supuesto. Ahora, Jujo se maneja a través de las fachadas, yo a través del corte. ¿Viste? Y Fina, que no está, a través de las plantas. No éramos nosotros, era mío, ese es un trabajo mío como había trabajos de ellos. No éramos un equipo, nos empezamos a hacer un equipo con la Biblioteca Nacional. O sea que la búsqueda de antecedentes intelectuales o de referencias con nosotros va mal. ¿Qué te quiero decir? No es que estamos siempre referidos a nada. Así como hoy día odio las referencias, yo, ¿no? En aquella época no las odiaba porque no tenían la importancia que tienen ahora, sino que en la enseñanza me refiero, sino que no nos surgía de ninguna manera. En aquella época los primeros libros de Le Corbusier aparecieron un poco antes, ¿te das cuenta? O sea, nuestra formación iba por otro camino diferente de qué hacía fulano, qué hacía mengano. ¿Qué? No había información. No había, claro. No había. Era muy escasa, muy pocos libros, no había revistas. Muy algunos, poco. Cuando tenías plata para comprarlas, bueno, pero la información no fluía en la forma apabullante que pasa ahora. Por eso alguna vez nos han preguntado por qué nosotros, que en el fondo por lo menos muchos nos autodefinimos como racionalistas, ¿entendés? Hicimos ese proyecto. Entonces yo digo, bueno, hay un momento que no es el caso, porque no es comparativo, que cuando Le Corbusier hace Rocham, es que hay un momento que suelta todo. Nosotros soltamos todo antes de empezar, no en el medio del trabajo, ¿entendés? Empezamos provocando con un edificio que para nosotros mismos era provocador, pero era tan, la forma, la estética, la arquitectura, el espacio, en un momento dado. La arquitectura es una cosa que si no la tomás como una pasión, es un poco pesada y posiblemente para algunos sea aburrida también. Pero cuando la tomás como una pasión es una de las cosas más entretenidas y más vitales y más locas en que estás. Entonces, ¿cómo descifrábamos
ese mensaje que nos rodeaba todo el tiempo. Nosotros éramos estudiantes o arquitectos que estábamos del lado de la cultura, para simplificarlo. Del otro lado estaban los militares o lo que fuera. Lo que hacíamos en un cierto momento era discutir entre nosotros, que estábamos en general de acuerdo en esa época, y concentrarnos en lo que teníamos que hacer, ¿entendés? Era muy importante. Por eso la biblioteca, ahora que la veo en el tiempo, y vos me haces acordar, tal vez haya sido sanadora de algunas cosas, un trabajo sanador, ¿entendés? Cuando haces algo que te guste, que se va formando y va apareciendo este edificio, ¿entendés? No sé si se hubiera usado la plaza que armamos entre esos dos edificios, que ahora me estoy acordando que le pusimos un nombre a eso. ¿Te acordás, Flora, que le decíamos arquitectura esmóstica? Sí, eso es bastante habitual, inventar nombres para la arquitectura. De aquella época. Porque los calificativos que existen no terminan a veces de redondear, ¿no? Y siempre inventamos palabras, qué sé yo, la marsopa, sí, la arquitectura esmóstica, las cuevas minas. Cuevas minas. Y ya quedaron. Tienen una forma, un diagrama. Pero es muy acotado el lenguaje de la arquitectura. La arquitectura clásica tenía claro, nominación para cada curvita de la columna. La arquitectura moderna cuesta. Hablamos de arquitectura pesada, arquitectura liviana, pero falta vocabulario.